Hola, seguimos con problemas de lavado, en este caso sobre el campo gravitatorio. ¿Va? Eh, y es un problema típico donde nos pregunta, bueno, se puede, pero bueno, nos pregunta la velocidad orbital, tenemos que utilizar la velocidad de escape, también nos preguntan, y después tenemos que echar mano de la energía mecánica de un satélite. ¿Va? O sea que, como veis, es un poco las cosas fundamentales, los conceptos fundamentales que entran dentro del movimiento orbital. ¿De acuerdo? Es de la Comunidad de Murcia del año 2023, ordinaria, creo recordar. Venga, pues vamos para allá. Bueno, mirad, esto lo que tiene eso es el vivo y el directo. Didymos, dice, es el nombre de un asteroide alrededor del cual orbita otro más pequeño que es Dimorphos. Bueno, en septiembre del 2022, la sonda TAR de la NASA impactó deliberadamente contra Dimorphos para cambiar su órbita. Antes del impacto, el periodo orbital de Dimorphos alrededor de Didymos era de 12 horas. Suponiendo que las órbitas son circulares y que Didymos es esférico, dice, calcular la velocidad de escape desde la superficie de Didymos. Bueno, después el radio orbital y la variación de energía, bueno, el radio orbital de Dimorphos alrededor de Didymos y la variación de la energía mecánica que experimentó Dimorphos si tras el impacto pasó a una nueva órbita con un periodo de 32 minutos menor que el de antes. ¿De acuerdo? Bueno, y ya veis datos, claro, fundamental. El diámetro de Didymos, la masa de Didymos y la masa de Dimorphos, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño, mirad, la primera pregunta es velocidad de escape desde Didymos. Didymos es el cual, eso es Didymos, es el grande, claro, estos nombrecicos, ¿verdad? Es el nombre de un asteroide alrededor del cual orbita otro más pequeño, Dimorphos. Bueno, pues vamos para ponernos en situación, bueno, vamos a poner que eso es, para que no nos confundamos, ¿vale? Aquí tenemos a el grande, que es Didymos, ¿vale? A ver, será Didymos, eso es. Y Dimorphos. Vale. Datos, lo voy a poner, masa de Didymos, masa y diámetro, 780 metros de diámetro. Vale, pues lo ponemos como tal. Cuidado que es el diámetro, no nos confundamos, que son 780 metros. Primero, con tranquilidad, nos familiarizamos con el problema. La masa de Didymos es 5 por 10 a la 11. Lo voy a poner con una Y 5 por 10 a la 11. La masa de Dimorphos, voy a poner DH, es 4 por 10 a la 9. Ya veis que estamos en ese tema internacional. Bueno, lo añado si queréis aquí para que quede claro. Después, como os digo, en los cálculos no se va arrastrando todo el rato la unidad, pero sí que al principio que esté claro que todo está en las unidades del sistema internacional. Bueno, la primera pregunta dice, velocidad de escape desde la superficie de Didymos. Vale, pues para eso no os hace falta para nada Dimorphos. Claro, hay una formulilla, pero hombre, en un examen, ¿va? Pues deducirla, hombre. Es que si no, yo creo que no os la contarían, ¿eh? De hecho, bueno, por ahí están las advertencias en el examen que os las dan, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a Didymos, que le voy a poner TY, y entonces nos preguntan, aquí tenemos una piedra o lo que queráis, con qué velocidad hemos de lanzarla para que por efecto simplemente de esa velocidad llegue, se escape. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo modelizamos a nivel físico y matemático? Eso significa que va a llegar al infinito, o sea, lejísimos, con una velocidad final cero. Así modelizamos la velocidad de escape. Claro, si le doy una velocidad mayor, llegará muy lejos con una velocidad mayor que cero. ¿De acuerdo? Y la velocidad de escape es, por supuesto, la mínima. ¿De acuerdo? Bueno, pues como siempre,
que claramente tenemos aquí? Dos posiciones y sus velocidades conocidas una y no conocida la otra. Bueno, pues entonces el teorema del trabajo, como sabéis, lo aplicamos siempre entre dos posiciones, que van a ser en este caso estas dos. Y decimos trabajo de las fuerzas no conservativas, energía mecánica final en el infinito, menos, bueno, ya que he puesto 1 y 2, mejor, energía mecánica en 2 menos energía mecánica en 1. Y como sabéis, empezamos a calcular cada uno de estos tres factores, sumándolos. El trabajo de las fuerzas no conservativas es claramente cero, porque solo actúa la gravedad, que es conservativa, por lo tanto ese trabajo es cero. Después, la energía mecánica en 2. Fijaos, está parado, ¿vale? No tiene cinética. Si queréis os lo pongo un medio de m por 0 al cuadrado. Más la potencial gravitatoria, que sería el potencial menos g, masa de Didymos, partido de infinito por la masa de la piedra. Evidentemente todo eso es cero. O sea, la energía mecánica en 2, claro, está alejadísimo y no tiene velocidad. Con lo cual, vamos a ir remarcando un poquito los factores, este, y ahora ya la energía mecánica en 1, que sería, como veis, tiene una cinética, que es justamente la que me han preguntado, un medio, la masa de la piedra, la que sea, ya sabéis que se nos va a ir después, por la velocidad que tiene en ese momento, más la potencial gravitatoria, que sería menos g, masa de Didymos, partido. Claro, ya sabéis que por fuera de un satélite la masa se comporta como si el astro se comporta como si toda su masa estuviera en el centro, con lo cual la distancia para calcular la potencial claramente es esta, que es el radio de Didymos. Por lo tanto, fijaos que son 780, 350, 390, ¿vale? Son 390 metros el radio, cuidadín, ¿eh? O sea, si queréis lo remarcamos aquí, 390, ¿vale? Entonces, aquí me quedaría 390 por la masa de la piedra que he lanzado. Bueno, pues aquí ya tenéis entonces la energía mecánica en 2. ¿Y ahora qué hacemos? Pues aplicamos el teorema, y entonces, ¿qué nos queda? Que vamos a ver cómo queda esto. Vale, aplico aquí debajo, que me cabe, yo creo. Fijaos, nos queda que aplicando el teorema, que es este claramente, nos queda que 0, que es el trabajo de las fuerzas no conservativas, es la energía mecánica en 2, que es 0, menos la energía mecánica en 1, que es un medio de la masa por la velocidad de escape, menos g, la masa de Didymos entre su radio. Bueno, también es verdad que, bueno, voy a haber puesto ya la masa de Didymos, pero bueno, ahora la pondré, dado que he puesto ya el radio numéricamente, de donde, fijaos, nada, nos queda la energía cinética con un menos, la potencial con un más, pasando la energía cinética a la izquierda, nos queda esto, y eso es igual a G, ya voy a poner todos los números, ya veis, G 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa de Didymos, que era 5 por 10 a la 11, partido de 390 por la masa del pedrusco, que como veis se nos va. Y nos queda la fórmula que sabéis de otras veces, supongo, de la velocidad de escape, que es, ya veis, 2G con la constante universal, G mayúscula, por 10 a la menos 11, por 5 por 10 a la 11, entre 390. Y esto nos quedaría en metros por segundo. No voy a perder el tiempo en calcularla porque es un dato que después no voy a utilizar, sino sí que
calcularíamos ese número para no estar trasteando todo el rato con eso, con esa expresión, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos ya la velocidad de escape de Didymos. Y ahora, vale, vamos a ver con el apartado B, dice ya por la izquierda, ya sabéis, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, más o menos, más o menos. Vamos a ver, la B, fijaos, nos dicen el radio orbital de dimorfos alrededor de Didymos. Pues fijaos, daos cuenta, pues nada, los podemos considerar como 2 puntos. Aquí tenemos Didymos, ¿va? Aquí tenemos dimorfos, que justamente pues no sabemos el radio, ¿va? ¿De acuerdo? Y evidentemente está dando vueltas, ya nos han dicho que era una órbita circular, ¿va? Más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, este es el radio orbital que no conocemos, aquí está Dimorphos, y entonces, ¿qué vamos a aplicar? Evidentemente, hombre, lo hemos dicho tantas veces, pero lo remarcamos y en el examen con más razón. ¿Qué vais a decir? Que la fuerza gravitatoria, claramente, que va sobre Dimorphos, es la fuerza que le produce el giro, o sea, que es la fuerza centrípeta. Por lo tanto, ya sabéis que siempre decimos esto: fuerza gravitatoria igual a mv cuadrado partido de r, es la ley de Newton aplicada a la rotación, fuerzas hacia el centro, masa por aceleración hacia el centro, que por supuesto es la centrípeta, y entonces nos queda la ley fundamental de la órbita, g, en este caso la masa de Dimos, por la masa de Dimorphos, que le hemos llamado con una F clásica, partido de el radio orbital al cuadrado, y eso es igual a la masa. Bueno, voy a poner, como siempre se suele poner al satélite, con m minúscula. Bueno, eso es una tontería, pero bueno. Y aquí eso es igual. Claro, estamos aplicando la ley de Newton a la rotación de Dimorphos por la velocidad orbital de Dimorphos entre el radio de la órbita. ¿De acuerdo? Me preguntan el radio. Bueno, fijaos, esto se me va con esto. Mirad, este con este. Me preguntan el radio. ¿Y qué datos tenemos? Fijaos, tenemos el radio sobre el periodo. ¿Ya veis? El periodo dice antes del impacto, ahora en este momento en el que estamos, porque ya veis que nos preguntan en el apartado B el radio orbital antes del choque. Entonces, nos dan el periodo antes del choque, que son 12 horas. Ah, pues nada, hombre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, como sabéis, os debéis de recordar, jolín, vamos a poner la velocidad esta V en función del radio y del periodo, jolín, eso lo debéis de saber. V es omega por R, que es 2pi partido del periodo por R. Con lo cual, poniendo que V es igual a esto, perdón, voy a remarcar esto, esta ley. Bueno, no, esto no es una ley, es una relación clara entre la velocidad y el periodo. Entonces, sustituyéndolo en 1, vamos a llamar esto 1, nos queda, pues vamos a descubrir la ley de Kepler, sin darnos importancia. Fijaos, G, la masa de Didymos, entre el radio orbital es la velocidad al cuadrado, que es 4pi cuadrado partido del periodo al cuadrado por el radio orbital al cuadrado. Os podéis ser amigos y amigas de aprenderse fórmula. Yo, la verdad es que si eso fuera así, me hubiera dedicado a otra cosa. ¿Vale? Es decir, que si os aprendéis esta fórmula de el periodo en función del radio, la velocidad en función del radio, yo creo que la base es mucho más importante y mucho más simple. Oiga, fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta. Y evidentemente la fuerza centrípeta es la fuerza de gravitación. Eso sí que hay que saberlo. Y después, joder, que V es omega por R y que omega es 2pi partido del periodo, esto no sale en las ondas, no sale en el movimiento circular. Eso son leyes que sí que debemos de recordar fundamentalmente. Las tenemos que recordar sí o sí. Por lo tanto, recordando ambas, ya llegamos a la ley de Kepler, vamos, sin despeinarnos, como veis. Pero bueno, podéis ser amigos de lo que os dé la gana de amigas, ¿vale? Si queréis aprenderos
esta fórmula que nos dice, como veis, que G por la masa del astro central partido de 4pi cuadrado por el periodo al cuadrado es el radio orbital al cubo, que es lo que os decía la ley de Kepler o una de sus expresiones. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya veis que el radio es la raíz cúbica de todo esto que, como veis, son datos. ¿Vale? G, la masa de Didymos partido de 4pi cuadrado por el periodo al cuadrado. Y esta es una raíz cúbica. Bueno, vale, ponemos G 6,67, 10 a la menos 11, la masa de Didymos, que era 5 por 10 a la 11, partido de 4pi cuadrado, y el periodo, por supuesto, en segundos. Eso a estas alturas, ¿verdad? Eran 12 horas, pues 12 por 3.000 meses. 12 horas por 3.600. Y lo mismo que os he dicho antes, pues no vamos a... Este sería el radio orbital, que lo vamos a remarcar en azul como respuesta a una de las preguntas que nos hacían. ¿Vale? Y también esto en azul, no sé por qué me la he cambiado. Bueno, sí, ya sé por qué. He cambiado después de color sin haberle avisado. ¿Vale? De acuerdo. Pues ahí tenemos ya las dos primeras preguntas. Y ahora vamos a ver la pregunta C, que era la última. Como veis, este problema tiene un poquito de todo, pero solo hemos elegido, bueno, como tantos, también tenéis problemas hechos en la página como ejemplos dentro de los contenidos, para que entendáis. En la página está explicada la teoría y están explicados problemas típicos que sustentan la teoría y que es fundamental para que la practiquéis. Ya sabéis, como siempre decimos, os lo digo, la teoría sin los problemas se queda coja y los problemas sin la teoría también, ¿de acuerdo? De hecho, en esos problemas que hay en la página sobre los contenidos, muchos de ellos también son de la EBAU, porque los problemas de la EBAU son bastante interesantes. Bueno, entonces aquí, bueno, pues que eso que es un problema muy típico. Dice la C, la variación de la energía mecánica que experimentó Dimorphos si tras el impacto pasó a una nueva órbita con un periodo de 32 minutos, menor que antes. Mirad, fijaos que tenemos aquí los radios. Hombre, vamos a ver, demostración de demostraciones. La energía mecánica en una órbita es la mitad de la potencial, es menos un medio de G, masa del planeta central por masa del satélite partido del radio orbital. Hombre, ¿hasta qué punto yo que vosotras y vosotros lo demostraría? Fijaos, la energía mecánica en una órbita es la cinética más la potencial. Pero como la velocidad al cuadrado, fijaos, la tenemos aquí, en la 1, ya veis que la velocidad al cuadrado es G masa del astro central partido del radio orbital. Ya veis, eso ya veis aquí, en la 1, bueno, ya aquí. V cuadrado es igual a G. En vez de poner masa, dividimos masa del astro central partido del radio orbital. Entonces, si esto lo sustituís ahí, nos queda que es menos un medio de G masa del astro central por masa del satélite partido del radio orbital. Y esto, bueno, ya veis, joder, qué demostración, me cachi la mar. Bueno, entonces esta es la energía mecánica en una órbita. Pero, como ahora no conocemos o sea, los podemos conocer porque ahora, fijaos, como el radio, como veis aquí lo tenemos relacionado con los periodos, ¿vale? Y aquí tenemos el radio. Entonces, fijaos, ¿qué nos ha preguntado? La variación Vale, entonces fijaos, ¿qué podemos hacer? Ya veis, el radio inicial, vamos a poner, mirad, esta es la energía mecánica. Entonces, voy a quitar este igual. Y entonces, mirad, para no cansaros, porque ya sabemos, fijaos, aquí tenemos, ¿vale? El radio orbital en función del periodo. Y ya veis que conocemos, bueno, de hecho, el primer periodo lo conocíamos, por eso hemos contestado la pregunta que nos hacían en azul, que era el radio, el radio al principio, y veis que hemos puesto el periodo de 12 horas.
Entonces, el radio inicial es el que hemos calculado, ¿vale? Os lo pongo si queréis aquí, sería raíz cúbica de G, masa de dividimos partido de 4pi cuadrado por el periodo inicial al cuadrado, que es lo que tenemos aquí arriba. El radio orbital final, pues sería raíz cúbica de G, masa de dividimos partido de 4pi cuadrado por el periodo final, que también lo conocemos. Ya veis que el periodo final es el inicial menos, nos han dicho que tras el impacto pasó a un periodo 32 minutos menor que el anterior. O sea, menos 32 por 60. Entonces ya veis qué significa eso, que conocemos los dos radios, ¿vale? Este ya sabíamos que era 24 horas, o sea, perdón, 12 horas, 12 por 3600. Este entonces será 12 por 3600 menos 32 minutos, creo recordar, ¿no? Eso es. Pues 32 minutos en segundos, pues 32 por 60. Entonces, fijaos, tenéis los dos radios, con lo cual, o sea, los dos periodos, perdón, con lo cual tenemos los dos radios. Digo, esto por no cansar y, ¿vale? Ya tenemos los dos radios, pues entonces nada, tendríamos, a partir de aquí, tendríamos la energía mecánica orbital inicial, que sería menos un medio de G masa de Didymos por masa de dimorfos partido del radio orbital inicial, que lo conocemos, tendríamos la energía mecánica orbital final, que sería menos un medio de G masa de Didymos por masa de dimorfos partido del radio orbital final, que también lo conocemos, ya lo veis, lo hemos puesto aquí. Bueno, aquí están los periodos remarcados, ya lo veis, con lo cual eso nos permite calcular los radios, ¿no veis? Porque la tenemos aquí arriba, la ley de Kepler, ¿vale? ¿Ya veis? Aquí tenemos los radios en función de los periodos, que insisto, no es una fórmula que haya que aprenderse, pero que la hemos deducido y la tenemos ahí escrita, con lo cual, por lo tanto, ya tenemos como teníamos los periodos, tenemos los radios inicial y final, y con la fórmula que hemos demostrado aquí de la energía en una órbita, que es esta, pues sustituyendo ya tenemos las energías en las dos órbitas y por lo tanto tenemos de aquí ya lo que nos han preguntado, que es la variación de la energía, ¿de acuerdo? Que es lo que nos han preguntado, ¿de acuerdo? Vale, entonces, como el cálculo, vamos, bueno, vamos a ver, es verdad que no se puede decir, mira, y se acaba, no, vamos a ver, pero cuando efectivamente acabar es solamente hacer operaciones, que sabéis hacer igual que yo, pues nos evitamos alargar la película innecesariamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues este problemilla, como veis, pues lo hemos, bueno, bien, leos también los que hay en la página, en los contenidos, porque eso os va a ayudar, pero este problema un poco tiene un poquito de todo. Ya ves, lo único que no nos han preguntado es la velocidad orbital, pero la teníamos en función del radio o en función del periodo, y después hemos calculado la velocidad de escape y después, por último, también la variación de la energía mecánica orbital, ¿de acuerdo? Teniendo la de cada una de las orbitales deducida, ¿de acuerdo? Bueno, pues vale, espero que la hayáis entendido y si no, ya sabéis, me podéis llamar, escribir y hablamos, ¿vale? Venga, chao.